Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar. En este vídeo vamos a comentar sobre la explicación tremendamente equivocada que dio el expresidente boliviano del partido Evo Morales, Álvaro García Linera, en el programa La Razón Digital. Y en este sentido cabe preguntarnos, ¿Álvaro García Linera es un intelectual que domina la política y que con ello pretende acabar con la pobreza en Bolivia? ¿O por el contrario, es un manipulador e intelectualmente deshonesto a la hora de explicar sus ideas para hacer creer que le interesan los pobres? Pues vamos a explicarlo. Hace ya unos meses, Álvaro García Linera, expresidente boliviano, en un programa de televisión decía lo siguiente, en relación a la escasez de dólar que actualmente el país está experimentando, una crisis que se agrava cada vez más. Momento. ¿Por qué no hay dólares? Si estamos exportando tanto, Claudia. Hemos exportado casi 11.000 millones de dólares. ¿Y por qué no hay dólares en el país? Hemos exportado mucho. Y quieren exportar más. Porque los privados exportan, ya no el Estado. Y los privados no tienen conciencia para meter sus dólares a Bolivia. Ese es el problema. Cuando el Estado exportaba, con nosotros exportaba, de cada 10 dólares, 7 eran del Estado. 6 y medio. Y 3 y medio eran de los privados. Había dólares. Las reservas internacionales que nos dejó Carlos Mesa de 1.700 las llevamos a 15.000. ¿Por qué? ¿Por gracia de Dios? No. Dios se ocupa de otras cosas más importantes que los dólares de Bolivia. Porque fue el Estado el que exportaba. El Estado exportaba. El Estado asumió protagonismo económico y permitía reservas y que hubiera dólares. Nosotros fijábamos el precio del dólar. ¿Por qué fijábamos el precio del dólar como gobierno? Porque teníamos dólares. Álvaro sostiene que pese a que el país sufre una falta de dólares, los exportadores aún así están exportando y sobre todo quieren exportar más. Bueno, en todo caso, antes debería preguntarse ¿y por qué no hay dólares en Bolivia? Es decir, ¿qué ha causado esa falta de dólares? Bueno, seguramente diría es que los especuladores metieron miedo a la gente y por lo tanto la gente está acaparando sus dólares y haciendo que el dólar circule menos. Bueno, eso es una posible interpretación y descripción real de lo que puede estar sucediendo actualmente, pero ni mucho menos es una causa para explicar la escasez de dólar actual. Y la causa que García Linera no quiere explicar, porque no le conviene, es precisamente la irresponsabilidad del gobierno de haber malgastado las reservas internacionales, financiando los déficits consecutivos los últimos 10 años, como podemos ver en esta gráfica de déficit tras déficit desde el 2014. Además, pagando con reservas los subsidios a los hidrocarburos que hoy ascienden a más de 2.000 millones de dólares, más de 4,3 puntos del PIB, para mantener esa estabilidad de los precios artificiales, mal acostumbrando a los ciudadanos a precios que no son reales y en última instancia para beneficiar a los sectores gremiales. También generando deuda interna para financiarse a costa de reducir las reservas internacionales y comprando con esas reservas pesos bolivianos en el mercado de operaciones abiertas, para retirar el excedente de oferta monetaria de pesos bolivianos y maquillar la inflación. Es decir, que el estado presente de Morales se dedicó a malgastar las más de 15.000 millones de reservas internacionales que se logró conseguir. Y aquí está otro punto fundamental. Hay que ser muy sinvergüenza para atribuirse el mérito aprovechando el desconocimiento de la gran mayoría de bolivianos sobre temas económicos. Cuando García Linera dice el que no haya dólares ahora, es por culpa de que las exportaciones se encargue de hacerlas el sector privado y no el Estado. Por el contrario, cuando él y junto a Evo y a Luis Arce estaban en el gobierno, el Estado asumió el rol principal de la economía y por tanto se llegó a recaudar más de 15.000 millones de dólares en reservas, gracias al Estado presente.
Claro, esto lo menciona sin siquiera reconocer que cuando el MAS asume, justamente ocurre un aumento del precio del petróleo en el mundo, y tras la parcial nacionalización de la empresa de hidrocarburos, Bolivia experimenta una bonanza económica, y en vez de haber aprovechado esos ingresos a través del incremento de exportaciones y balanzas comerciales positivas para ahorrar e invertir a largo plazo, se dedicaron a gastar y a enriquecerse ellos y sus serviles aliados del partido, con sindicatos por todos lados, con gremialistas subvencionados, con nuevos ministerios, con nuevas obras públicas para aumentar la burocracia y así generar puestos de empleo parasitarios, con inversiones superfluas e innecesarias, con empresas deficitarias por donde se robaba el dinero a los bolivianos, con la asignación de puestos importantes a sus amigos y familiares para administrar y agrandar el Estado. Claro, cuando Álvaro se pregunta ¿por qué aumentaron las reservas? ¿Por gracia de Dios? No, gracias al Estado. Bueno, ¿y por qué este señor no es mínimamente coherente, que ya es mucho pedir, intelectualmente honesto? Y no se plantea la pregunta del por qué se fueron acabando las reservas internacionales desde el 2014, cuando ellos aún estaban en el gobierno. ¿Por gracia de Dios? No, gracias al Estado. Por todo lo que hemos mencionado antes, que este señor no solo no va a reconocerlo, sino que encima parece no saber cómo funciona la acumulación de reservas internacionales, ya que afirma que ahora, como de las exportaciones no se encarga el Estado, que es una verdad a medias, es decir, los últimos años, con el control del Estado, se dedicó a exportar principalmente los hidrocarburos, metales y materias primas, es decir, las llamadas commodities. Pero como comentábamos antes, a la vez que se encargaban de ingresar dinero, también lo malgastaban y no se invertía, por ejemplo, en nueva exploración de pozos de gas y nuevas fuentes de petróleo. Hasta que finalmente pasó lo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento, a menos que sea un mentiroso y deshonesto intelectual, sabría lo que tenía que pasar, que finalmente se acabó la fuente de ingresos. Desde el 2014 las exportaciones caen debido a lo que explicamos, como podéis ver en este gráfico. Y después de una recuperación, pero con base en el endeudamiento y el despilfarro de las reservas, es que el estado presente de Morales consigue incrementar las exportaciones, abriendo un poco más el mercado, sobre todo desde el 2016. De esta manera, el sector privado, con la manufactura y entre otras actividades, consiguen desplazar progresivamente al Estado del papel principal de exportador. No porque el Estado quisiese hacerse a un lado, sino porque no tenía opciones, ya que las políticas de gasto para mantener a los parásitos de la política pesaba tanto que le estuvo con las manos atadas. A pesar de ello, este señor García Linera es probablemente un compulsivo mentiroso, porque culpa fácilmente al sector privado de ser ellos los responsables de la falta de dólares, argumentando que los privados son unos egoístas que no quieren introducir sus dólares en la economía boliviana. Pero claro, ¿y con qué derecho este señor viene a decir, a llamar egoístas a los exportadores privados, cuando en su gobierno mantuvieron cuotas de exportaciones y asfixias con aranceles aduaneros, penalizando la exportación, dificultando las exportaciones para que el sector privado, para obligar a los bolivianos exportadores a invertir forzosamente en Bolivia? ¿Y todo para qué? Para acaparar más reservas en dólares en el Banco Central, que ellos controlaban, que en todo caso el gobierno actual también lo controla, y que, a sabiendas del historial del Estado presente irresponsable e incapaz de gestionar las reservas que se gastaron, esas reservas que no solo el Estado contribuyó a acumular, sino que también el sector privado. Y ahora que este señor tenga la cara para reclamarles algo, es cuanto menos una actitud despreciable. El sector privado podrá estar asfixiado y sometido a las cadenas del Estado, a las penalizaciones arancelarias, a la falta de libertad para comerciar, pero hay una gran diferencia entre ser tonto, como algunos pueden parecer, afirmando que el sector privado está acaparando los dólares, y como digo, existe una gran diferencia entre ser tonto y ser desconfiado con los que ya te robaron una vez, y no tienen reparo en volver a hacerlo, y encima insinuando que el ladrón eres tú, es decir,
que los malos de la película serían los exportadores privados, a los que se los ha asfixiado continuamente para obligarles a mantener su capital en Bolivia. Esto es propio de las políticas mercantilistas del siglo XVI, y es que en rigor la economía boliviana tiene un sistema mercantilista e incluso corporativista, intentando a toda costa retener todas las divisas dentro del país y a través del Estado ser autosuficientes para producir todo internamente, haciendo que Bolivia sea un país principalmente exportador y no importador, lo que se hacía en aquellos años en el mercantilismo, intentar captar todo el oro a través de las exportaciones, atribuyendo el concepto de riqueza a la acumulación creciente de oro. El Estado boliviano también mantiene una red corporativista en el que las empresas nacionales e internacionales que ya operan dentro negocian con el Estado un mercado cerrado beneficioso para ellos, con la competencia limitada y controlada por el Estado, a cambio claro de favores a la política en términos de apoyo. Esta visión de acumulación de riqueza concentrando en la autosuficiencia, reemplazando las importaciones, lo que los países de primer mundo dejaron atrás desde el siglo XVIII y fue reemplazado por el proceso en auge de la industrialización impulsada por el capitalismo y los mercados libres. En definitiva, podríamos decir que el Estado boliviano en términos económicos opera a nivel de una mafia, aunque una mafia realmente haga mejor ese trabajo, ya que una mafia promete y cumple lo que dice, mientras que el Estado y los políticos solo prometen. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.